la reparación por escisión de nucleótidos, tenemos que lo que se, como dice acá, lo que se escinde son los nucleótidos. Es decir, que al escindirse los nucleótidos, toda una porción del ADN se va a escindir, es decir, se va a degradar y se va a realizar una nueva hebra de ADN sin el error. Para eso actúan distintas enzimas. Las enzimas que actúan, tenemos las primeras, que son las que me reconocen el error. Al reconocerme el error, después actúan otras enzimas que van a estabilizar la cadena de ADN cuando esta cadena de ADN se separe, porque esas enzimas que reconocieron el error hacen que las cadenas de ADN se abran y que queden de forma de hebra sencilla. Entonces, estas hebras sencillas van a tener que estar estabilizadas para no degradarse, por ejemplo, la hebra que está normal. Al estar esta hebra normal, si no se degrada, no se va a degradar porque tiene esta enzima de estabilización. Y esta hebra que está con el error, entonces una endonucleasa la corta y la ligasa, la polimerasa vuelve a sintetizar esa hebra, ¿sí? Teniendo como hebra molde la que está normal y una ligasa las vuelve a unir esta hebra nueva sintetizada con la que estaba de antes. Ahora sí. A ver qué dicen. Ahora sí. Pregunta Betty, solamente el proceso de escisión solamente repara dímeros de timina. Hasta lo que conozco, sí. Lo que nosotros vamos a ver es reparación, todos los tipos de reparación de dímeros de timina. ¿Puedo hacer una intervención? Sí. Ok. Como al principio, cuando explicó la profe la fotorreactivación, eso sí es exclusivo para los dímeros de timina y ocurre principalmente en bacterias. ¿Qué pasa cuando los eucariotes sufren dímeros de timina? Este mecanismo de fotorreactivación no funciona, entonces se activan los mecanismos de reparación por escisión. Este mecanismo de escisión repara dímeros y repara otros errores también, no solamente en los eucariotes, no solamente los dímeros. Reconocen todos los tipos de mutaciones que ustedes han visto recién. No sé si aclara o oscurece. Por acá estaban preguntando eso. En el ejemplo de acá, el ejemplo del libro está hecho con los dímeros, pero imagínenlo que podría ser cualquier tipo de error. A eso me quería referir. Lo que pasa es que en los libros está explicado. Perdón, me adelanté. No, sí, a eso está bien. A eso me quería referir. En los libros siempre está explicado la reparación de los dímeros de timina. En los tres tipos de reparación están explicados los dímeros de timina. ¿Está? Acá preguntan, o sea que todos los errores se reparan. Sí, la mayoría de los errores se reparan. La mayoría de los errores se reparan. Por eso no hay tantas mutaciones. El nivel de mutación es muy bajo. La tasa de mutación que existe es muy baja, pero existe. Por eso todos somos distintos. ¿Sí? Porque si no, si se repararían todos los errores y no hubiera una tasa de mutación mínima, seríamos todos iguales. ¿Sí? Parece que sí. Sí. Bien. Y por último vamos a la reparación por escisión de bases. En este tipo de reparación por escisión de bases
lo que ocurre es que primero se separa la base mal incorporada, como tenemos acá, esta es la base, este es el azúcar y este es el fosfato, ¿sí? Entonces, primero una enzima glucosilasa una enzima separa la base nitrogenada. Luego, esa base nitrogenada, luego de separarse esa enzima nitrogenada, esa base nitrogenada, perdón, luego de separarse esa base nitrogenada, se corta la unión del azúcar fosfato, ¿sí? Al cortarse esa unión del azúcar fosfato, la polimerasa pone la base correcta, el nucleótido correcto, y la enzima ligasa lo une, ¿sí? Esa es la reparación por escisión de bases. Esta, si les queda duda sobre la reparación, está explicado en los libros y hay un videíto que tienen en la página del aula virtual en donde están, a mí me gustó por lo menos porque está explicado cómo se hace, está explicado de forma gráfica cómo se hacen los mecanismos de reparación. A lo mejor eso les va a ayudar para terminar de entender. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá de todo? No, nadie me dice nada. Bueno. Todo perfecto, dicen. Profe, Bueno. Sí. sí, quería ver si podía explicar la diferencia en los dos tipos de decisiones, en cómo sucede, digamos, la desintegración de la cadena. ¿Sí me entiende? Bien. La escisión de nucleótidos, vos tenés acá que se va a cortar no solamente el fragmento donde está el error, sino que se corta hacia atrás y hacia adelante del fragmento donde está el error. Es decir, una porción del fragmento de ADN entera, ¿sí? En la escisión de bases, vos tenés que solamente la base dañada. Por ejemplo, si acá tenés una guanina, Ok. ¿sí? Acá en la escisión de bases solamente la base dañada. Entonces tenés solamente esa base y luego se va a restituir solamente ese nucleótido. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacer un repaso con lo que vimos hasta acá. Tenemos los tres tipos de mutaciones. Este es el que vimos de numéricas, este es el que vimos de estructurales y ahora mutaciones génicas o puntuales. Las mutaciones génicas o puntuales ocurren a nivel del gen y son cambios en las secuencias de ADN, las secuencias de un par de bases o de unos pocos pares de bases, ¿sí? Y no se pueden ver al microscopio óptico, porque ocurren dentro de la secuencia de nucleótidos. Acá las vemos porque ocurren en los cromosomas, ¿sí? Bueno, con eso terminaríamos. No sé si queda alguna pregunta. No tengo nada nuevo. Siguen acá, pero nadie dice nada. Bueno, con eso Profe, terminamos. Hay ¿Sí? una pregunta. no, buen día, ante todo. En la unidad 3, en las actividades, figuran las actividades del día de ayer, no figuran las del día de hoy. En la clase 3. En la clase 3. Ahora me voy a fijar porque a lo mejor se las puse, no se las mostré, está ocultada para los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Ahora me voy a fijar. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas, comentarios? Los perdimos, ¿qué pasó? Por mí no. Quedaron Bueno, mal. quedaron en shock. La Hasta ahí. clase 3 es la unidad 4. Unidad. Preguntan si es la unidad 4, la clase 3 de la unidad 4. El programa
Déjenme que voy a ver el programa que lo tengo en la guía. No lo tengo en la guía. Pertenece a la unidad 2. Variabilidad. Unidad 2 es variabilidad del material hereditario y cambios evolutivos. ¿Sí? Dentro de esta variabilidad del material hereditario y cambios evolutivos están los 3 tipos de mutaciones. Estas mutaciones, ¿por qué se denominan variabilidad del material hereditario? Porque estos 3 tipos de mutaciones generan variabilidad y porque generan cambios evolutivos, ¿sí? Porque las especies que mantienen mutaciones son aquellas especies que por selección natural fueron seleccionadas, pueden perpetuar en la evolución, ¿sí? Bueno, otra pregunta es si en las ADN, a ver, en la reparación por ADN polimerasa, ¿qué me repara? La polimerasa va haciendo, acuérdense que tienen 3 polimerasas. La polimerasa, la ADN polimerasa 2 es la que va conduciendo la síntesis, incorpora los nucleótidos. Las otras polimerasas vienen como haciendo una lectura de repaso, y ese sería como un primer nivel de reparación. Esas polimerasas arreglan algunos errores durante la replicación. Mientras se va replicando, las enzimas polimerasas vienen repasando y arreglando algunas cosas. Lo que se escapa del repaso de las polimerasas pasa después a los procesos que les explicó la profe recién. Después, ¿qué dicen? Oh, esta es más complicada. O sea, ¿puede pasar que haya mutaciones en las mismas enzimas que intervienen en la reparación? Sí, puede pasar que a lo mejor haya los genes, no hay en las enzimas. Las mutaciones ocurren siempre a nivel del ADN, pero puede pasar que haya mutaciones en los genes que codifican para esas enzimas. Si hay mutaciones en esos genes, entonces esas enzimas no van a actuar bien en los mecanismos de reparación y puede ser que se produzca que haya que haya un error en los mecanismos de reparación y que se puede producir, por ejemplo, los cánceres. Y después dice, entonces, mecanismos de reparación serían fotorreactivación para dímeros y escisión para cualquier otro proceso. Sí. En general, sí. En general, sí. Después, lo mismo que en el tema de regulación génica, cada gen tiene sus mecanismos propios y cada organismo tiene sus mecanismos. En los temas de reparación pasa lo mismo. Pero en términos generales, ya los procesos que vamos a ver son estos. ¿Qué es lo importante de este tema? Primero, que ustedes sepan que hay procesos que me generan variabilidad. Nosotros como agrónomos, pensando en el mejoramiento, lo que queremos es tener muchas opciones para poder elegir. Y también nos tenemos que ir con la idea de que muchos de los errores, la inmensa mayoría, se reparan. Si no se repararan, sería inviable nuestra supervivencia. Si quedáramos con todos los errores que venimos acumulando, ya nos hubiéramos extinguido. Entonces, el ADN consulta para reparar los errores y mantener la fidelidad de la copia. Si se acuerdan de la primera clase que tuvimos, dijimos que el ADN mantiene la información y copia fielmente esa información. Entonces estos mecanismos de reparación lo que permiten es eso. Y bueno, de tanto en tanto, alguna molécula salta los mecanismos y genera una variante diferente, que puede ser un gen o una variante que nos trae algún beneficio, o puede ser una variante que nos origina algún defecto severo. Las mutaciones ocurren, algunas son beneficiosas y otras no. Pero en general, los mecanismos de reparación son estos que hemos visto hoy para
la mayoría de las situaciones. Y otra cosa que les quiero agregar, como dijo recién Lorena, estas mutaciones se originan a nivel génico. Por ejemplo, si yo tengo una mutación para un gen que codifica para el color de hoja amarilla, para la forma de la hoja redonda, y otro gen que codifica para el color de la hoja ovalada, puede ser que ese gen que codifica para la forma de la hoja redonda puede ser dominante, ¿sí? Y que se produjo una mutación a lo largo de la evolución, y lo que me produce es una forma de hoja ovalada que puede ser un gen recesivo, ¿sí? Eso lo van a ver en la siguiente clase cuando vean las leyes de Mendel, cómo Mendel supo aprovechar estas mutaciones que ocurrían en la arveja para tener variantes y poder cruzar. Y acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo quedan inviables las enzimas? Acuérdense, en química biológica habrán visto a lo mejor los complejos de enzimas y coenzimas que se van activando, se unen a sitios específicos y las proteínas se activan o se inactivan. Cuando ocurre una mutación y se transcribe el gen y el producto final no es el que tiene la verdadera actividad, haciendo referencia a las enzimas de reparación que preguntaron recién. Si la enzima se transcribe, si se produce esa proteína, pero tiene un defecto, no va a tener actividad. O a lo mejor le va a faltar el sitio de unión del coactivador, y si no se une el coactivador, la enzima no funciona. Entonces, a eso nos referimos con que van a ser inviables. Cambia la secuencia, la enzima no tiene la forma que debería tener y por lo tanto no funciona. O de pronto el cambio hace que directamente no se sintetice nada, no se transcribe ni se traduce nada, porque el gen no funciona. Así de drástica puede ser la mutación. Recién vieron que los cambios pueden generar codones de terminación. Si se me genera un codón de terminación en el medio del gen, significa que va a quedar interrumpida la transcripción. No voy a lograr tener un producto final. Y si logro tener un producto final, va a ser distinto y muy probablemente defectuoso. ¿Se entiende? Es la misma idea para todos los genes. En este caso salió el tema de las enzimas que reparan, pero lo mismo le ocurre a todos los genes. Si se copia algo distinto, la actividad no va a ser igual. O si se interrumpe la copia, no vamos a tener producto directamente. ¿Más o menos se entendió? Sí. Buenísimo. Bueno, creo que con eso terminamos, chicos, hoy. Acuérdense que esta tarde, a ver, entonces no tendrá ningún efecto. No, a nivel fenotípico, no fenológico. En el caso de las mutaciones silenciosas no tendrá ningún efecto a nivel fenotípico, ¿sí? Exacto, Porque, y en la siguiente pregunta, perdón, es probable que no funcione, ¿verdad? Eso sí, es verdad. Perdón. perfecto. Listo, con esto terminamos y acuérdense que hoy está la clase de consulta de la clase de ayer a las 15 horas. Y bueno, si pueden ver lo que está en el aula virtual, yo les aconsejo, lo mejor les aclara dudas, y vamos a tratar ahora de mandar esta clase editar para que la tengan para la tarde. ¿Sí?